Amigos de Cara y Sello, entramos a la última parte del programa. Tenemos lamentablemente algunos problemas para comunicarnos con el ex vicepresidente ecuatoriano Alberto Daji, que nos tiene información valiosa sobre la relación entre Julian Assange y el expresidente Correa. Incluso hay un hombre fuerte de ese gobierno que está ahora en el Perú, el señor Patiño, pero bueno, vamos a tratar de enlazarnos con él. Pero ya está con nosotros nuestro invitado en esta parte del programa, que es el presidente de Perú Petro, el ingeniero Ceferino Yesquén. Bienvenido al programa, Buenas señor noches, Yesquén. Oscar. Gracias por la invitación. Vamos directo al punto. Para que el público se ubique, en 1982 el Perú producía alrededor de 200.000 barriles diarios de petróleo. El año pasado apenas ha llegado a menos de 50.000, es decir, que ha bajado menos de la mitad, ¿de acuerdo? Es una cuarta parte de lo que producía el 82. Exactamente. Ok, pero usted, y de esto supimos hace poco y por eso lo hemos invitado, plantea audazmente como presidente de Petroperú la meta que en 5 años, el 23, Perú llegue a exportar o producir 100.000 barriles. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacerlo? Gracias, Oscar. En realidad, el Perú tiene potencial para petróleo, lo tenemos ya probado en diferentes regiones del país. ¿Sí? Como bien dice, la producción de petróleo ha venido declinando constantemente desde hace más de 30 años. ¿Sí? Esto ha traído algo que es peligroso, Oscar, que es la dependencia de las importaciones de petróleo. ¿Sí? Esto no fuera un problema grave si es que no tuviéramos el petróleo acá. Tenemos petróleo acá. Tenemos una tradición petrolera desde hace más de 100 años que venimos explotando Talara y la selva que la venimos explotando hace más de 50 años. Producto de muchas cosas que pretendemos mejorar es que esta declinación se ha dado. Aparte de que hay algo que hay que saberlo, Oscar, que es que los campos de petróleo, igual que la vida misma, sufren un proceso de declinación, sufren un proceso de envejecimiento. Pero eso requiere superar retos que te dan el envejecimiento de los campos. Por una parte, la aplicación de procesos tecnológicos y también de procesos legales que permitan prolongar la vida de estos campos, ¿sí? Para que sean productivos más años de una manera económica. Entonces, esta producción de petróleo que ha venido declinando, nosotros creemos que la podemos llevar en los próximos 5 años a 100.000 barriles por día. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tenemos unos campos, Oscar, que han sido descubiertos hace más de 10 años, que recién están empezando a desarrollarse en la selva peruana. Hay 2 lotes que son muy importantes, Oscar, y lo venimos diciendo constantemente, el lote 67 y el lote 64. De ambos lotes, yo estoy seguro, como ingeniero de petróleo y de mi experiencia de haber hecho cosas en Petrobras, de que esos 2 lotes nos van a permitir llegar a los 100.000 barriles en 2023. Entonces, ¿qué falta? Porque lo que usted dijo, para complementar, el Perú actualmente, como es deficitario de combustible, gasta alrededor de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, sí. Más de 15.000 millones de soles anualmente, comprando ese combustible que tenemos bajo tierra y que no producimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el plan? O sea, está clara su meta, señor Yesquén, y claro, todo peruano bien nacido pues tendría que empujar y estar feliz con esa posibilidad. Pero, ¿cuál es la tarea? Exactamente, para ser más exactos, 17.000 millones de soles, Oscar, fueron gastados el año pasado para importar petróleo y diésel. Hay algo más que me gustaría decir. La producción de petróleo en los últimos años ha generado impactos ambientales que han generado tensión y conflictos sociales, que nos ha llevado a un punto muy crítico, no solamente en el petróleo, como sabes, sino también en la minería. Esto requiere, Oscar, corregir comportamientos, corregir supervisiones, corregir fiscalización y fundamentalmente corregir cosas como, por ejemplo, la ley del Cano, que no permite que las comunidades que están cerca de nuestra actividad sientan los beneficios de la industria. ¿Sí? Entonces, por una parte, hay que empezar a cerrar esas brechas. La otra cosa que me gustaría decir, Oscar, es que en los últimos años hemos perdido competitividad frente a los países de la región, frente a México, Argentina. En el último... Eso le iba a preguntar. Colombia está creciendo. O sea, Bolivia produce más barriles que nosotros. Estamos mal realmente. Sí, correctamente. Mal. Mira, Oscar, solamente le superamos en competitividad a Venezuela, a Bolivia y a Ecuador. Pero hemos perdido competitividad respecto a los actores principales. Colombia, México, Argentina y Brasil.
¿sí? México, incluso, que era absolutamente nacionalista, abrió sus fronteras para la inversión petrolera. Exactamente. Y nosotros seguimos con el modelo del siglo pasado. Estos hechos, estas razones, Oscar, hacen ver que es necesario, por una parte, actualizar la política pública. O sea, la disminución de producción, el incremento de la importación, el gasto en la importación, la generación de conflictos socioambientales y la pérdida de competitividad son suficientes razones, Oscar, para cambiar la política pública. Yo creo que todos los países que tienen recursos tienen que ir actualizando la política pública. En los últimos años hemos visto, Oscar, si todos, digamos, muy preocupados, cómo el precio del petróleo se derrumbó. Pero ahí justamente está la capacidad de los gobiernos de reaccionar rápidamente ante ese nuevo modelo de negocios para generar una política pública que tenga en cuenta la baja producción como la tenemos acá, la madurez de los campos, la pérdida de competitividad y la generación de conflictos socioambientales. Entonces tiene que haber una nueva política que arregle esos puntos. Y esta nueva, la ley orgánica, hay un proyecto de modernización de la ley. ¿En qué está, ingeniero Yesquén? ¿En qué está? Porque yo he escuchado hablar de la ley ya hace como 8 meses, ya, pero en los últimos 8 meses, sí, que incluso después el propio Ministerio de Economía observó la ley. En vez de apoyarla, la regresaron. ¿En qué está? ¿Dónde está esa ley, esa nueva ley de hidrocarburos que podría ponernos competitivos nuevamente? Hubieron muchas observaciones de varios ministerios, ¿sí? Incluido Economía, Ambiente, Cultura, que se han incorporado a este nuevo proyecto de ley. El ministro de Energía y el viceministro de Hidrocarburos ya, digamos, incluyeron en esta propuesta todas esas observaciones y ha sido llevada a la Comisión de Energía y Minas. En las próximas semanas van a haber presentaciones en la Comisión de Energía. Nosotros tenemos la presentación el día 29 con la finalidad de ver qué cosa más habría que incluir. Pero yo creo que es necesario ya prontamente el debate en el Congreso para aprobar esta ley. Ahora, sí, esta ley entonces daría el impulso que es necesario. Hay una discusión que tiene que ver un poco con un tema ideológico. Hay gente que se opone, por ejemplo, al tema de hacer flexibles las regalías, ¿no? Pensando que el mantener regalías altas, ¿no?, defienden los intereses nacionales, cuando realmente lo que ha pasado es que nos ha quitado competitividad. ¿Cómo están haciendo los otros países? ¿Cómo está haciendo Colombia para crecer como ha crecido en petróleo? Mira, no solamente en cuestión de regalías, Argentina, y es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? El precio del gas es muy diferente al precio del mercado. No hay otra forma de activar proyecto de gas, de shale gas en Argentina, más que poniendo un precio por encima del mercado. En el Perú el tema de regalías ha sido altamente discutido y no bien entendido, ¿sí? Nosotros hemos hecho una propuesta como Perú Petro, elevada al Ministerio de Energía y luego al Ministerio de Economía, para uno de los lotes en Talara, se pueda acoger a un incentivo de reducción de regalías que se determinó en Perú Petro hace un par de años, mostrando el beneficio que trae esto, Oscar, de reducir el porcentaje de regalía. Por una parte, primero, genera inversión. Yo creo que en cualquier parte del mundo, Oscar, el incentivo a la inversión tiene que venir por el régimen fiscal. Una vez que tú adecuas las regalías, aparece la inversión y con la inversión aparece una mayor producción. Y esa mayor producción, aun cuando la tasa es menor, el valor de la regalía como tal es mucho mayor a la que teníamos antes. Y esto genera no solamente la regalía, Oscar, sino también genera trabajo para gente petrolera que tenemos hoy sin trabajo, producto de la caída de las inversiones profesionales, trabajadores, gente que se está preparando en las universidades y en una visión de futuro en la industria nuestra. Entonces, esta nueva ley, Oscar, creo que va a permitir empezar a modernizar nuestra industria. Los petroleros en general, el país en general, Oscar, se merece tener una industria de petróleo y de gas moderna, eficiente, que permita, por una parte, poder dar la energía que necesita el país, generar riqueza, generar trabajo en el país. De acuerdo. Yo agradezco mucho su presencia en el programa, el señor Yesquén, porque creo que lo que usted está haciendo en Perú Petro es una labor, no digo solitaria, sino una labor esforzada, porque digamos que no, el petróleo como que no es la vedette, ¿no es cierto? Y por eso es que hemos querido traerlo acá, porque el petróleo es importante, tenemos petróleo,
y tenemos todo el potencial para salir adelante y ser un puntal en Latinoamérica. Exactamente, Oscar. Yo vengo conversando con diferentes actores para hacer ver que el petróleo es importante para la energía que necesita el país. Estupendo. No se vaya, por favor, porque me dicen que estamos enlazados telefónicamente con el ex vicepresidente ecuatoriano Alberto Daggi, que está ahí, está en la línea, ¿me escucha? Muy buenas noches, Oscar. Aquí estoy. Qué bueno, Alberto, encantado de tenerlo por el hilo telefónico, porque la tecnología nos hizo una mala pasada. Pero voy rápidamente a la pregunta antes que nos gane el tiempo. Usted ha sido vicepresidente de Ecuador, además conoce muy bien el ámbito político de su país. La primera pregunta es, ¿cuál era la relación entre Julian Assange, el hombre de Wikileaks, y el expresidente Correa? ¿Esta relación, señor Daggi, tendría algo que ver con la decisión del actual presidente Moreno de haberle retirado el asilo político a Assange? Es evidente que existía una relación entre el señor Assange, el expresidente Correa, el entonces canciller Patiño. Hoy se dice en el Ecuador que inclusive mucho antes de formalmente solicitar a Assange y concederle al Ecuador el asilo, se habría modificado la embajada del Ecuador para que él pudiera residir ahí. De tal suerte que hoy no es nada raro que Assange junto a Correa estén conspirando para desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno. Señor Daggi, Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa, justamente ha llegado a Perú, según las informaciones que tenemos en estos días, y ha llegado sin pasaje de retorno a Ecuador. ¿Por qué lo está investigando el gobierno de Lenín Moreno? Existe en el Ecuador evidencias de que un ciudadano sueco muy allegado, casi un delegado de Assange en el Ecuador, habría estado realizando actividades de hackeo, actividades de espionaje, actividades de las que realiza el señor Assange. El señor Patiño coincidentalmente viajó a los mismos destinos que este señor sueco en muchas ocasiones al exterior. El señor Patiño ha realizado 15 viajes a Venezuela últimamente, en muchos de ellos también coincidiendo con este señor sueco, de tal suerte que parece existir una conexión y es lo que está investigándose en el Ecuador. Alberto, Correa está prófugo en Bélgica, su ex secretario de Comunicaciones estaría en Venezuela, una ex asambleísta y el que fue superintendente de Comunicaciones han huido a Bolivia y finalmente, como hemos mencionado, el ex canciller Patiño está en Perú. ¿Hay persecución política contra el correísmo en el gobierno de su ex amigo Lenín Moreno? Todos los exmandatarios ecuatorianos, sin excepción, hemos expresado nuestra enorme preocupación respecto a que nunca se había visto en el Ecuador una estructura de corrupción generada y orquestada desde el gobierno. Nunca antes en la historia del Ecuador se ha visto algo que se podría llamar crimen organizado desde el gobierno, de tal suerte que es difícil pensar que esto se trate de una persecución política. Más aún, el clamor general de editorialistas, comentaristas, exmandatarios, es que no se ha hecho suficiente en perseguir la corrupción heredada. Señor Daggi, muchas gracias por esta conversación en exclusiva con Cara y Sello. Esperamos poder tenerlo un día por aquí de visita. Muchas gracias. Un gran abrazo. Bien, amigos, nos despedimos con la frase de Michael Porter para reflexionar. La esencia de la estrategia, dice Porter, es saber qué no hacer.
Muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias nuevamente al presidente de Perú, Petro, que se ha quedado con nosotros. Y suerte. Gracias, mi hermano. Nos vamos entonces hasta la próxima semana a las 7 de la noche aquí por ATV+. Muchas gracias.